¿cómo puede tener un efecto fuerte, con poder y sobre todo que llegue al corazón de las personas la predicación de hoy? Quiero contarles que este evangelio que vamos a comentar, que corresponde a este domingo 19 de mayo, que es el Santo Evangelio con sus lecturas, que vamos a escuchar este domingo en todas las iglesias del mundo, nos enseñará, nos guiará sobre cómo se debe de predicar el Evangelio para que tenga el mismo efecto que tuvo cuando Jesús predicó aquí en la tierra. Atentos entonces, porque lo que vamos a aprender hoy es muy importante para usted que quiere estar siempre empapado de la palabra de Dios. Hermano Mincho, Parroquia Santiago Zacatepeques, Guatemala, como lo hacemos cada 8 días, comentar un poco el Evangelio para que usted pues tenga una orientación para ir a misa. Y recuérdese que no debe de quedarse únicamente con esta orientación, sino que debe de ir a misa y comulgar y comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. ¿Oramos? Sí, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias. Ilumínanos. Envíanos, Señor, ese abogado. Envíanos, Señor, pues este poder para poder predicar, Señor, como tú lo hiciste y como tú lo quieres hacer. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Ya con mucha alegría han pasado los 50 días de la Pascua. Han pasado los 50 días de la Pascua y la Iglesia Católica en su año litúrgico, pues ahora llegamos alegremente al día de Pentecostés. Yo creo que es un día que esperamos todos porque nada más y nada menos que es la venida del Espíritu Santo. Perfecto. E inicia el Santo Evangelio de este domingo, que está tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 19 al 23. Dice de esta manera: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Así inicia este evangelio de este domingo. ¿Y por qué lo empiezo a leer ahí? Porque ahí es donde debemos de reflexionar. Primero, es que, por favor, hermano católico, tome nota. Dice que Jesús se les apareció a los apóstoles, o a los discípulos, dice que a los apóstoles, a los 11 que quedaban. Debemos de tomar en cuenta que aquí no había nadie fuera de ellos, más que algunas mujeres, como digo siempre, y lo dice las Sagradas Escrituras de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, junto con María y algunas mujeres. Por lo tanto, esta aparición de Jesús y este regalo que Jesús les da a los apóstoles es única y exclusivamente para la iglesia que está por nacer en ese momento. Entonces Jesús les dice estas palabras: como el Padre me ha enviado así también los envío yo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga esto. Primer punto, Jesús
habla con los 11 apóstoles. Segundo punto, dice la palabra de Dios, como el Padre me ha enviado a mí, así también los envío yo. O sea, hay un mandato para predicar el evangelio hacia Jesús de parte de Dios. Pero de parte de Dios, Jesús envía a los 12 a predicar el santo evangelio para comunicar la palabra de Dios, para hablar de él. Y esa palabra de Dios, oiga muy bien, y esa palabra de Dios o el evangelio, que es buena noticia, atención por favor, no cambiemos de dirección el santo evangelio, es buena noticia, debe ser comunicada. Esta palabra de buena noticia, purificada o para purificar al que lo oye, para iluminar al que escucha la palabra de Dios, para convertir al que escucha la palabra de Dios, para sanar al que escucha la palabra de Dios, para liberar al que escucha la palabra de Dios y para salvar al que escucha la palabra de Dios. Y la iglesia está consciente que esa palabra debe de cuidarse, pues es la encargada de proclamar con autoridad como el Padre envió a Jesús, así Jesús envió a la iglesia a predicar la palabra de Dios. Pero hay un pero. ¿Cómo debe de predicarse la palabra de Dios? Oigan, seguimos leyendo el Evangelio. Dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reciban el Espíritu Santo. Después que les dice, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que se derrama en el día de Pentecostés. 50 días, o sea, 50 días después de la Pascua. Y la iglesia alegremente y con mucha obediencia al año litúrgico, obediencia a nuestro Señor Jesucristo, celebra con alegría el día de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? A veces, como la palabra está mal traducida, decimos espíritu, lógicamente nos imaginamos un ser espíritu, ¿no? Alguien que no podemos ver, alguien que no podemos sentir, pero sin embargo, la mera palabra original del hebreo cambia completamente el sentido de la palabra espíritu. Dice la Biblia ruah, pero la palabra no es ruah, la palabra es ruach. 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 ¿Y qué quiere decir ruach? Quiere decir aliento de Dios. Aliento de Dios. No sé si usted ha tenido esa dicha, esa oportunidad de abrazar un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido. Y ese bebé recién nacido, pues huele a bebé, ¿no? Huele a bebé. Huele, miren, qué rico es el olor de un bebé. Pues es el olor de él, quiere decir que es el aliento de ese bebé. Igual el Espíritu Santo es el olor, la respiración, el aliento del mismo Dios, que a la vez es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Y se derrama sobre los apóstoles
después de que Jesús les diga, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes, reciban el Espíritu Santo. Eso quiere decir que la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, la predicación de la pasión y muerte de Jesús debe de ir cargado con el Ruaj o el Espíritu Santo. Y aquí, por favor, debemos de entender algo. No se trata, por favor, hermano católico que me escucha. Yo estoy hablando con los católicos, ¿verdad? Hermano católico, aquí no se trata que yo leo una parte de la palabra de Dios y luego me hinco pues ahí alrededor de mi cama y le digo al Señor, ilumíname qué tengo que decir con tu palabra y lo que se me ocurre voy a ir a decir porque esto fue lo que me iluminó el Espíritu Santo. No es así la situación. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras y el Santo Evangelio, me refiero Antiguo y Nuevo Testamento, ya está ungido con el Espíritu Santo. Por eso ninguna escritura debe de interpretarse por cuenta propia, sino que debe interpretarse con la iluminación del Espíritu Santo. O sea, entonces, hermano, porque si viene el hermano Mincho, predica a su manera, muy perfectamente. Allá a la vuelta hay otra iglesia. Predica a su manera. Y allá a la vuelta hay otro predicador, predica a su manera. Entonces, cada quien le está poniendo su espíritu. No es así la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios debe de tener apostolicidad. ¿Qué quiere decir apostolicidad? Que lo que dijeron los apóstoles se debe de predicar. ¿Por qué? Porque es la iluminación del Espíritu Santo. La predicación debe de tener universalidad. ¿Qué quiere decir universalidad? Catolicidad, ¿no? ¿Qué quiere decir catolicidad? Que la misma palabra, no me estoy refiriendo a la escritura, así como la interpretaron los apóstoles, así la debo de interpretar yo. Pero no es que yo reciba un Espíritu Santo especial para que yo, dejando atrás los apóstoles, dejando a un lado el Espíritu Santo, empiece yo a decir lo que a mí se me ocurrió. Eso no es así. No es así, por eso Dios le dio el Espíritu a los apóstoles para que predicaran ese Espíritu. Porque si no, mire pues, Jesús les dejó un espíritu a los apóstoles, pero vengo yo, pido otro espíritu para iluminar la palabra de Dios. Entonces, una cosa dijo Jesús, otra cosa van a decir los apóstoles y otra cosa va a decir el hermano Mincho, y eso no es así. Oigan lo que dice la segunda lectura de este domingo, que va a ser tomado del Evangelio, de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículo del 3 en adelante. Escuche lo que dice. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. 1. Solo reconoce a Dios aquel que tenga el Espíritu de Dios. Aquel que tenga el Espíritu de Dios. Entonces aquí San Pablo nos aclara lo que yo les estoy tratando de decir. Hay diferentes dones. Perfecto. Hay diferentes dones. Pero el Espíritu es el mismo. Entonces, el Espíritu es el mismo. Entonces, no tendría el mismo Espíritu, la palabra de Dios. Si los apóstoles dijeron una cosa, el hermano Mincho dice otra cosa, usted dice otra cosa, a la par otra iglesia dice otra cosa. Y por ejemplo, el Evangelio del domingo, de este domingo que estamos meditando,
toda la Iglesia Católica en todo el mundo lee las mismas 3 lecturas y el Salmo. Todas las iglesias del mundo, ahí hay unidad, hay apostolicidad y hay universalidad. Porque dice la palabra de Dios, no hay diferentes dones y el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿cómo podemos distinguir que lo que están predicando es del Espíritu o no es del Espíritu? Podemos reconocerlo, que cuando habla el predicador, dice lo que dijeron los apóstoles y dice lo que dice el magisterio de la iglesia, no lo que yo me quiero inventar. Porque si yo me invento algo de las escrituras, hermanos, empiezo a decir un montón de cosas que a mí se me ocurre. Y eso se llama literalismo. Se llama literalismo. O sea, leo, dejo las escrituras por un lado y empiezo a decir lo que yo pienso. Entonces nosotros los católicos, en nuestra predicación, en nuestra escucha de la palabra de Dios, estamos con un mismo espíritu. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, prácticamente, miren, hermanos, hay una sola fuente de predicación y esa fuente viene de Jesucristo, transmitida por los apóstoles y sostenida por el Ruaj, el Espíritu de Dios. Ahí no nos perdemos. Ahí nos mantenemos dentro del rebaño de la palabra, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Termina el apóstol San Pablo en la segunda lectura. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. ¡Wow! ¿No le dan ganas a usted de darle un aplauso, un me gusta, un corazón a la Iglesia Católica? Que hay diferentes países, diferentes parroquias, diferentes lenguas, diferentes colores, diferentes estaturas, diferentes razas, y todos leemos un santo evangelio, el mismo todos los domingos, porque Cristo es uno y su Iglesia es una. ¡Wow! Se los vuelvo a leer. Creo que el Señor se merece un corazón, se merece un me gusta y se merece un gloria a Dios. Pues, gracias a Dios, se los vuelvo a leer. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, si usted quiere le pone así como es uno el mundo y tiene muchos países, y todos ellos, a pesar de muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todo eso se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué belleza esto. Y entonces, hermanos, basta con mirar alrededor. Basta con mirar alrededor y basta con mirar hacia atrás y hacia adelante la unidad de la Iglesia Católica. O sea, usted me va a decir, hermano Mincho, yo soy predicador de la Iglesia Católica, yo soy catequista, ¿qué tengo que predicar? Lo que el Señor dejó por medio de su Espíritu a su Iglesia, a los 11 apóstoles. Es eso. ¿No me puedo inventar yo? No, nada. Nada, porque la Escritura ya tiene su espíritu y el espíritu de la Escritura es el mismo Espíritu Santo, el Ruaj. Entonces, miren, hermanos, a esto se nos quita entonces una interpretación particular, una predicación particular, personal, porque la palabra de Dios debe de ir ungida con el Espíritu Santo, con el Ruaj. ¿Y cómo debe ser la predicación de la palabra de Dios hoy? O sea, ¿cómo vamos a distinguir
o cómo vamos a predicar o cómo vamos a proclamar la palabra de Dios. Hoy escuchen, pues, escuchen esto, por favor. Dice, primero dice nuestro Señor Jesucristo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, o se habló, palabra de Dios, ¿no? O se habló y los mostró las manos en su costado. Primer efecto que debe de tener la palabra de Dios y primer efecto que debe de tener el predicador, la Santa Iglesia Católica, hablo del clérigo, el clérigo, el Papa, los obispos y los sacerdotes, es que la palabra de Dios, cuando se escuche y cuando se predique, se debe de sentir la paz de Dios. Uno. Cuando la palabra de Dios va cargada del Espíritu Santo, el oyente debe de sentir la paz del Señor. Porque es palabra de Dios y porque es efecto del Espíritu Santo, ¿no? Ahora les pregunto yo a ustedes si en alguna predicación que escuchan por el mercado, escuchan por el parque o en el bus, o en una casa ahí a cualquier lado de la calle, ¿se siente paz? ¿Se siente esa paz del Espíritu Santo? Cuando lo asustan a usted con el infierno, cuando injustamente lo tratan de idólatra, cuando nos tratan del 666, cuando nos tratan de la bestia, cuando nos tratan de la prostituta, eso no genera paz sencillamente porque no viene de Dios, porque no viene con la unción del Espíritu Santo. Ahí se da cuenta usted que el que habla no está ungido por el Espíritu Santo y que su predicación se la ha inventado que no es del Espíritu Santo. Entonces el primer efecto es la paz esté con ustedes. Dicho esto, habló el Señor, se sintió paz. ¡Wow! Y ese qué hermoso es cuando escuchamos personas llenas de catolicidad, llenas de Dios, llenas de obediencia a la iglesia, que cuando hablan transmiten paz. ¡Wow! Transmiten paz. Porque viene del Espíritu Santo. Otro efecto de la predicación, dice la palabra de Dios. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Primer efecto de la palabra de Dios cuando viene del Espíritu Santo, da paz. Da paz. Segundo efecto del Espíritu Santo cuando se proclama es que se busca el perdón de los pecados. O sea, cuando escuchamos la palabra de Dios, pero de Dios, no de la persona que está gritando, maltratando, insultando. No me refiero a esto. Cuando escuchamos la palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo, nos dan ganas de que nuestros pecados sean perdonados. Esto, aparte, lógicamente, del mandato del sacramento de la reconciliación a los apóstoles. Porque claramente le dice a los 11, a quienes ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Miren, hermanos, de aquí no hay para dónde. Miren, y es que aquí debemos de caer en cuenta. Y tristemente hay católicos mediocres. Y no lo estoy insultando, no les estoy insultando. ¿Qué quiere decir mediocre? Medio cree. O sea, mediocre, ya, mediocre. Hay hermanos que dicen, yo no me confieso con el sacerdote, pero aquí
Jesús le dice a sus apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Punto. A los 11 apóstoles. Wow. Pero muy aparte de esto también, cuando escuchamos palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo, hermanos, debemos de buscar, debe de entrar en nosotros un arrepentimiento. Y el arrepentimiento que provoca el Espíritu Santo no es el miedo, no es el terror, no es el susto al infierno como lo quieren provocar algunas personas, no. Dentro de la paz de Cristo nos debe de dar una tristeza. ¿Qué es el arrepentimiento, hermano Mincho? Es una tristeza que nos lleva a la vida y no una tristeza que nos lleve a la muerte. Regularmente cuando pecamos, la tristeza nos lleva a la muerte. Pero cuando pecamos y nos arrepentimos, la tristeza nos lleva a la salvación y a buscar el perdón de Cristo. Pero esto tiene que ser únicamente con la unción del Ruaj, el Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. Vea pues. ¿Qué pasa si su niño de 2 años, hermano? ¿Qué pasa que con su niño de 2 años le hace una travesura? ¿Sí? Le hace una travesura. Y viene usted y lo golpea. En ese rato de rabia, de enojo, no sé qué le entra a uno y le pegó. Y de repente se da cuenta que es un niño indefenso. Es un niño tan inofensivo y es tan inocente que lo que hizo no fue a propósito, ni lo hizo con hecho pensado, sino que sencillamente cometió un pequeño error sin darse cuenta y usted dice, ¡ah! Le pegué a mi hijo y le entra una tristeza a uno y uno lo abraza y le dice, papito, perdóname, la verdad es que me enojaste y tú perdóname. Eso se llama arrepentimiento. A eso nos debe de llevar la palabra de Dios cuando está ungida del Espíritu Santo, nos debe de llevar a un arrepentimiento, una tristeza en decirle, perdóname, papito, perdóname. No quise ofender tu corazón, no quise lastimarte, no quise hacerte daño. Realmente perdóname, Señor, me duele lo que te hice, pero esto de arrepentirse solamente es efecto de una prédica ungida con olor a iglesia, con olor a apóstol, con olor a Jesús y con olor a Espíritu Santo, que únicamente lo tiene la unidad de nuestra iglesia católica, hermanos. No hay para dónde. Entonces, claro, de Pentecostés podemos hablar muchas cosas. No tenemos tiempo, pero nos vamos a quedar con lo que dice el Evangelio de hoy domingo, y de seguro que ustedes fueron a su vigilia el sábado, ¿verdad? Van a ir a su vigilia el sábado y ahí les van a hablar sobre el Espíritu Santo. Entonces, primer efecto es sentir paz con la unción del Espíritu. Segundo efecto, buscar el perdón de Dios. Tercer efecto, escuche lo que dice el Evangelio de este domingo. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Por eso es, hermano, buena nueva, porque buena no es mala nueva. Es buena nueva, por favor, es buena nueva. Y la buena nueva debe de producir alegría, no miedo, no terror, no susto, sino que amor a Dios. Recuérdense que no tanto es el temor, porque recuérdense que el amor quita el temor. Está el don del Espíritu Santo del temor, pero es el temor de Dios, no es el temor
a Dios, como muchos dicen. Es que hay que tener temor a Dios. No, equivocado. Es temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Es cuando Dios nos dice, mira, si seguís caminando por ese lado, vas a sufrir, te vas a hacer daño. O sea, yo te estoy avisando. Ese es el temor de Dios, no es temor a Dios. Repito, por favor, el evangelio no es de asustar a la gente, no es de maltratar a la gente, insultar a la gente. Hay personas que dicen, es que yo predico con autoridad, pero esa es muchas veces mala educación, es gritar, maltratar. No, con autoridad viene de autorización, y autorización de, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Entonces, hermanos, ahorita hemos descubierto 3 cosas como efecto de la predicación ungida por Jesús, ungida por el Espíritu Santo. Primero, sentir paz. Segundo, buscar el perdón de Dios. Y tercero, alegría. Como lo dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando yo, como lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué alegría? La alegría del resucitado. Es que no hay mejor noticia que haber escuchado en Pascua, hermanos. Jesús resucitó. Aleluya, aleluya, Jesús resucitó. Y no hay mejor noticia que escuchar en Pentecostés. Yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Reciban mi Espíritu Santo. ¡Wow! Dichosos nosotros. Dichoso usted. Hermanos, en conclusión, entonces, la predicación es ungida por Dios. Y una persona que predica tiene espíritu de Dios, la palabra da paz, nos dan ganas de buscar perdón y nos da alegría. En otras palabras, la palabra de Dios ungida con el espíritu da sanación, da liberación y sobre todo, wow, hermanos, salvación. Y eso únicamente lo podemos encontrar en la prédica, en la enseñanza de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo. Yo quisiera darle un abrazo desde aquí. No se puede. Dese un abrazo usted. Diga, felicitaciones por ser católico. Es la Iglesia de Cristo. ¿Me deja orar por usted? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias porque ungiste tu palabra, Señor, de labios de Jesús a los apóstoles. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y no solamente, Señor, has bendecido a los apóstoles, sino que les diste la paz como señal de tu palabra. Les diste alegría y les diste, Señor, el perdón o a buscar el perdón de los pecados. Padre, danos la oportunidad, Señor, o danos, Señor, el camino para predicar un solo evangelio, una sola enseñanza, un solo camino, una sola predicación, como uno es tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque así como tú y el Hijo son uno y uno en el Espíritu, seamos también nosotros como iglesia uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Padre, y gracias en nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que hayan pasado o pasen una vigilia de Pentecostés unidos a su parroquia. Y quisiera que me comentaran en sus, ahí lo que me pueden escribir, por favor. ¿Les ha sido de bendición esta pequeña reflexión? Y si les ha sido de bendición, por favor, escríbanlo, tal vez fuera del video, para ver, pues, si lo mejoramos, si lo acortamos, si lo quitamos, si seguimos. Póngame ahí, por favor, si usted
ha recibido bendición. Si le ha ayudado cuando llega a misa, usted pues ya va un poco orientado sobre la palabra de Dios. Déjenme sus comentarios. Les vuelvo a repetir que no le he encontrado día todavía. ¿Qué día vamos a reflexionar el Evangelio? Porque a veces me mantengo un poco ocupadito. Pero por ahora estamos los jueves a las 6 de la tarde, hora Guatemala. Les mando un abrazo y por favor sigan en la fe. No desmayen, que estamos por buen camino. Que el Señor les bendiga. Si el Señor nos permite, nos miraremos dentro de 8 días. Bendiciones.